Y de esta manera llegamos a la sección de MB Palabras Bíblicas, sus significados y sus aplicaciones. Hemos vuelto a esta sección, pero ya para arrancar con una palabra de la Biblia. En el primer episodio de esta sección habíamos presentado 8 herramientas para que tú puedas entender ahora por qué hemos elegido los textos, cómo sabemos el equivalente del griego al hebreo, el significado de la palabra. Todo esto lo hemos puesto en la primera parte de MB Palabras Bíblicas, sus significados y sus aplicaciones. Hemos presentado 8 herramientas. Así que si no viste esa primera parte, te animo a que vayas ahí y que después vengas a acompañarnos al significado de esta primera palabra que hemos escogido y juntos aprender. Porque esa es la idea, aprender lo que la Biblia enseña usando correctas herramientas para entender las Sagradas Escrituras y dar la mejor interpretación a los textos. Así que sin más vueltas, vamos al documento que tenemos el día de hoy para presentarte. Vamos a estar viendo el significado de la palabra Elohim. Comúnmente se traduce al español como Dios. Así que vamos a ver el significado de esta palabra. Primeramente te voy a mostrar cuál es el equivalente en los diferentes idiomas. Vamos a ver el término Elohim. Este es el idioma hebreo. Después vamos a ver el término griego, que es Theos. Elohim en hebreo y Theos en griego. Después tenemos el término español, que es la palabra Dios. En hebreo Elohim, en griego Theos y al español Dios. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa autoridad o poderoso. No es un nombre. ¿Cómo es esto? A ver, es un título. Sería como el siguiente ejemplo. Si yo digo Carlos, es un nombre. Pero si yo digo el doctor Carlos, el término doctor, ese es un título, no es un nombre propio de alguien. Es un título. Ese título lo puede llevar tanto Carlos como otras personas y se puede usar en diferentes términos. Lo mismo en la palabra Dios. En el hebreo Elohim. Elohim no es un nombre, es un título que se le otorga al creador de todas las cosas. Pero no solamente se le otorga a él, sino también a seres humanos, también a ángeles y también a reyes, a jueces, etc. Hoy vamos a estar viendo esto, aprendiendo el significado y la aplicación del término Elohim, del término Theos, del término Dios, que es indistintamente. Es la palabra traducida en diferentes idiomas. Así que vamos a empezar con esta palabra. Esta palabra, como está en el documento, significa autoridad o poderoso, aplicable para divinidades y también para seres humanos, con un rango de poder y autoridad. Ese es el significado. Así que vamos a pasar a demostrar esto. Vamos al primer significado y a la primera aplicación del término Elohim. Vamos al Antiguo Testamento, por lo cual vamos a encontrar la palabra Elohim en hebreo. Dice así, número 1, ¿no? Dice, el creador de todas las cosas. Vamos a buscar textos que el término Elohim significa o hace referencia al creador de todas las cosas. Vamos a ir a Génesis 1.1, la Reina Valera 60. Dice, en el principio creó Dios, aquí es el término Elohim, los cielos y la tierra. Obviamente aquí está significando, esta palabra Elohim se le está aplicando al creador de todas las cosas.
Vamos a seguir a otro verso más, Salmos 5:10. Castígalos, oh Dios, ahí es el término Elohim, caiga por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Obviamente aquí el contexto nos da la clara evidencia de que se está refiriendo al creador de los cielos y la tierra. Cuando dice castígalos, oh Elohim, se está refiriendo al Dios de los cielos. Vamos a ir a un versículo del Nuevo Testamento, por lo cual el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo en hebreo y algunas partes del arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Por lo cual vamos a ver el equivalente de Elohim, y es el término Teos. Dice así el versículo en Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Teos juntó, no los separe el hombre. Aquí se está refiriendo al creador de todas las cosas, el término Teos. Ahora vamos a ver otra clase de aplicación de este término, Elohim o Teos. Otra clase de aplicación, recuerden, lo que nos va a dar la correcta aplicación es el contexto del texto en cuestión. Vamos a ver otro significado de la palabra Elohim. Aquí dice el segundo término significa jueces de Israel. Ya no se le aplica a Dios sino a jueces de Israel. Vamos a ir a Éxodo 22:8. Dice, si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los Elohim para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Como vemos aquí, el significado de Elohim cambia. Aquí está significando jueces, no el creador de todas las cosas. Se le está aplicando a personas. Vamos a seguir otro verso más en Éxodo 21, verso 6. Dice así, entonces su amo lo llevará ante los Elohim, ante los jueces. Traduce la Reina Valera 60 y lo hace correctamente. Dice así el texto, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le orará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Vemos que el término Elohim es aplicable a personas, a jueces. Entonces, vemos que no es tan sencillo, tan fácil, tan simple el significado de la palabra Elohim o de la palabra Teos. Todo va a depender del contexto. Ahora vamos a ir a un verso que se encuentra en Salmos 82, capítulo 1, verso 1 al verso 8. Y este versículo, este Salmos, el falso profeta Kashluna lo interpretó de la siguiente manera. Él cómo vio el término dioses en la Reina Valera, que tradujo dioses. Él piensa que nosotros somos Jehová Junior. No sé si han visto esta enseñanza de Kashluna, terriblemente errada, porque el término Elohim en este texto de Salmos 82 no significa dioses, significa jueces. La Reina Valera tradujo, no es que lo tradujo mal, porque el término Elohim también significa dioses. El tema es traducir conforme al contexto, qué palabra vas a colocar ahí, qué palabra adecuada vas a colocar ahí, porque el término Elohim puede significar jueces, puede significar el Dios, el creador de todas las cosas, puede significar reyes, como ahora vamos a ver, puede significar ángeles, puede significar dioses falsos, puede significar también Satanás. Ahora vamos a ver todos esos términos. Aquí la Reina Valera puso dioses. No era la palabra más correcta. Por esta palabra Kashluna se equivocó erróneamente, gravemente. No era el mejor término. Vamos a leer el texto. Dice así, Salmos 82, verso 1 al 8. Dios está en la reunión de los dioses, de los Elohim, y en medio de los dioses, de los Elohim, juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas,
tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vemos que el versículo 7 dice, pero como hombres moriréis. Así que no es posible que sean dioses en el verso 1 que dice, Dios está en la reunión de los dioses. No. El texto hace referencia a jueces, porque estos jueces juzgan injustamente. ¿Quién es el que juzga? Obviamente un juez. Este texto tenía que haber sido traducido como se encuentra en Éxodo 21, verso 6, el capítulo 21, verso 6, y el capítulo 22, verso 8, de la misma manera, con el término jueces, no dioses. Vamos a ver una traducción para que vean que no es idea mía, sino que hay muchos traductores que han pensado igual. Vamos a ir a la versión israelita nazarena. Dice así: alabanza de Afaz. Elohim preside en la gran asamblea, en medio de los jueces, coloca aquí en esa traducción, en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente, mostrando favoritismo con el malvado? Defiendan al desvalido y al huérfano, háganle justicia al oprimido y al pobre. Liberen al indefenso y al necesitado, salvarlos de manos de los malvados. No saben, no entienden, siguen andando en tinieblas, todos los cimientos de la tierra tiemblan. Yo he dicho, ustedes son seres divinos, aquí traduce, todos ustedes, oh hijos de Elión. Pero como hombres morirán, aquí está el contexto, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Elohim, juzga la tierra, que tú eres el dueño de todas las naciones. Vamos a ir a otra traducción, vamos a ir a la traducción Kadosh, y vamos a ir rápidamente al texto que dice aquí: Elohim se levanta en la asamblea de él, allí en medio de ellos, él juzgará a los dioses, aquí coloca dioses, pero en el versículo 6 dice así: mi decreto es, ustedes son Elohim, y entre corchete coloca dioses, jueces, la misma idea. Y aquí en color amarillo tenemos la traducción de MB, del ministerio. Nosotros interpretaríamos el texto de la siguiente manera: Dios está en la reunión de los jueces, y en medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado. Librarlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiembla todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois jueces, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Así que el término aquí es jueces, no dioses. Este es el conocimiento que le falta a Cash Luna, obviamente. Este falso profeta solamente entrena para estafar, no se entrena para dar buenas interpretaciones al texto y obviamente aprender el significado de las palabras. Para nada, solamente dedica su tiempo a hacer estrategias para estafar a las personas y no para estudiar sana doctrina. Vamos a avanzar con esto. Vamos a ver que ahora el término Elohim se le aplica a Moisés. En la Reina Valera 60 dice en Éxodo 7:1: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, Elohim, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Yo considero aquí que el texto debía ser traducido como juez, de la siguiente manera: Jehová dijo a Moisés, mira, yo he constituido juez para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Porque Moisés anunciaba el juicio a Egipto, por lo cual lo más correcto debería haber sido juez, porque jamás Moisés iba a ser como un dios para Faraón. Faraón ya tenía sus dioses. Lo correcto sería juez. Vamos a ir a otro texto más. Ahora vemos a Samuel usándose el título de Elohim, porque Elohim significa autoridad, recuerden, autoridad o poderoso. Cualquier persona que tenga autoridad se le podía aplicar el término Elohim. Y solamente el contexto te va a mostrar si
se le aplica a un ser humano o si se le aplica a una divinidad. Vamos a seguir aquí a 1 Samuel 28:13, dice: ¿por qué me has engañado? Dice la divina a Saúl, ¿no? Porque Saúl había cometido desobediencia y Dios había trasladado su reino a David, por lo cual Dios no le hablaba ni por sueños, ni por profetas, ni por Urín, dice la escritura, y desesperadamente Saúl busca una divina, el cual él había dado decreto hace mucho tiempo atrás que se matase a todos los adivinos, y muchos adivinos se tuvieron que ir por la orden del rey, pero en este caso Saúl va a buscar una divina, y la divina se entera de que era Saúl y tiene miedo, y dice así el texto: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses. Acá es el término Elohim. La Reina Valera coloca dioses, que suben de la tierra. Pero podemos ver que el término Elohim puede significar dioses, puede significar Dios en plural y en singular. Aquí vemos que la Biblia Textual edición 4 puso Dios en singular. Dice: la mujer respondió a Saúl: veo a un Dios, a un Elohim, subiendo de la tierra. Ahora vamos a la interpretación del ministerio. Yo creo que lo más correcto era el término juez. ¿Por qué? Porque Samuel fue profeta y el primer juez de Israel. Por lo cual el término juez va adecuadamente, tal cual como se había traducido en Éxodo 22:8. Dice así: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué es lo que has visto? Y la mujer respondió a Saúl: veo a un juez subiendo de la tierra. Esta sería la interpretación más correcta. Vamos a ir a otro término más. Ahora vamos a ir a un texto del Nuevo Testamento. Y Cristo cita el texto de Salmos 82. Dice así: Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 34 al 35. Como habíamos traducido el texto como jueces en Salmos 82, aquí también de la misma manera, Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: jueces sois. Si llamó jueces a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Esa sería la mejor traducción. Ahora vamos a ver otro término de la palabra Elohim, otra aplicación. Vamos a ver que el término Elohim se le aplica a reyes de Israel. Y no cualquier rey, sino un rey que haya sido destacable, como el rey David, el rey Salomón, el rey Saúl. Vamos a buscar un texto aquí en Salmos donde se le aplica el término Elohim a un rey. La Reina Valera tradujo mal el texto porque puso así en Salmos 45 del 6 al 7, dice: tu trono, oh Dios. Aquí es la palabra Elohim. Dice: tu trono, oh Dios. ¿A quién se estará refiriendo? ¿Al creador de todas las cosas o a un ser humano? Cuando dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios. Aquí hay otro Dios. Entonces, si el primer término Dios es aplicable al creador de todas las cosas, el segundo término parece que otro Dios ungió al creador de todas las cosas. Porque dice: tu trono, oh Dios, y después el texto, el verso 7 dice: por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Por lo cual el texto se debería traducir así: tu trono, oh rey, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el creador de todas las cosas, el creador de todas las cosas, tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces el primer término Dios se está refiriendo a un rey. Muchos creen que este Salmos se le estaba dedicando al rey Salomón. Así que ahí vemos que el primer término Dios, la Reina Valera se equivocó aquí. La mejor traducción tuvo que haber sido rey ahí, en el primer término Dios, Elohim, porque después dice que otro Elohim lo ungió a este Elohim, que su reino es eterno y que ha amado la justicia, ¿no? No sé si se llegó a entender. Aquí vemos: tu trono, oh Dios, se está refiriendo a un hombre, a un ser humano, porque después dice aquí:
Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. El creador de todas las cosas no tiene un Dios sobre encima de él. Él es sobre todas las cosas. Así que ahí tenemos un texto donde aplica la palabra Elohim a un rey. Ahora vamos a ir a la cuarta aplicación. Dice que se le aplica a ángeles. Vamos a ir a Salmos 8.5. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles, que los Elohim. Aquí, y le han traducido ángeles. La Reina Valera 60 tradujo ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le has hecho poco menor, ¿a quién? Al ser humano, que los ángeles, dice así la Reina Valera. Pero otras versiones de la Biblia dicen así: apenas inferior a un Dios. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación? ¿Es ángeles o es Dios? Vemos otra versión: Dios habla hoy, pues lo hiciste casi como un Dios. La PDT dice: tú has creado a los seres humanos casi como dioses. Entonces, ¿cuál es la correcta interpretación? ¿Ángeles, Dios o dioses? Hay un comentario aquí que dice: desde el punto de vista técnico, todas estas versiones están correctas, porque la palabra original es aquí Elohim. Sin embargo, versiones antiguas como la Septuaginta griega, la Vulgata latina y la Peshitta aramea y la Biblia árabe traducen la palabra Elohim aquí como ángeles. Aquí tenemos la Septuaginta. Para aquel que no sabe cuál es la Septuaginta, véase la introducción a esta sección donde presentamos 8 herramientas. Ahí hablamos de la Septuaginta un poco. Aquí tenemos la Septuaginta y, para sorpresa, se traduce el término Elohim, lo traducen como ángelos. Es esta palabra. Vamos a ir a la traducción en español y aquí vemos poco menos de los ángeles. Vamos a ver una evidencia clara. Vamos a un comentario. Ahora bien, este pasaje lo cita el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. ¿Cómo se tradujo allí la palabra Elohim? Los escritos del Nuevo Testamento se han preservado en el idioma griego. Y en el texto griego de Hebreos 2.7, la palabra hebrea Elohim se ha traducido como ángelos. ¿Por qué? Porque los apóstoles del siglo I, ellos enseñaban con la traducción la Septuaginta. Y en la Septuaginta se había traducido ángeles. El apóstol Pablo está totalmente de acuerdo que la correcta interpretación del término Elohim aquí en este salmo es ángeles. Lo podemos ver en el texto. Dice así, Hebreos 2.7, le hiciste un poco menor que los ángeles. En el griego es la palabra ángelos. Hay un comentario más aquí que dice: esta es la más contundente evidencia de que la traducción Reina Valera 60 es correcta, porque la Reina Valera 60 tradujo en el Salmos 8.5, tradujo ángeles, aquí está, por lo cual esta traducción está mal y está mucho peor. Vamos a avanzar a otro texto más donde el término Elohim se le aplica a ángeles. Vamos a Salmos 97, verso 7. Dice: avergüénzase todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses, tradujo aquí la Reina Valera. Pero ¿cuál era la interpretación antigua de este versículo? ¿Cómo lo veían? ¿Con el término dioses o con el término ángeles? En la Septuaginta aparece otra vez ángelos, por lo cual la Reina Valera se equivoca aquí al poner dioses. El mejor término antiguo, como lo veían los rabinos, era el término ángeles, como está en la Septuaginta. Vamos a seguir avanzando. Vamos al Salmos 138, verso 1. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Pero ¿qué dice la Septuaginta? Otra vez ángelos, aquí en ese término. Así que lo más correcto era haber traducido ángelos. Te alabaré con todo mi corazón delante de los ángeles, te cantaré salmos. Vamos a un término más, el término quinto. Se le aplica a dioses falsos. El término Elohim se le aplica a dioses falsos. Vamos a ir a Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí es dioses falsos, por eso que pone la D minúscula.
Vamos a ir a otro verso más. En Deuteronomio 4:28 dice: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Como vemos, se le aplica a dioses falsos el término Elohim. Vamos a ir al último término. También se le aplica a Satanás el término Elohim. Esto está en 2 de Corintios, 4:4. En los cuales el Dios, el Teos de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Acá vemos dos términos: el primer Teos y el segundo Teos al final. El primer Teos se está refiriendo a Satanás, al diablo, y el segundo Teos se está refiriendo al creador de todas las cosas. Por lo cual, querida audiencia, vemos que el término Elohim, el término Teos en griego, que se traduce comúnmente al español como Dios, no es tan fácil de entenderlo. El contexto del texto en cuestión te va a dar la correcta interpretación. Tú lees un texto y encuentras la palabra Elohim, tú tienes que ver qué pie te da el contexto, el primario y el secundario, para que tú apliques el término correcto, si se refiere a jueces, si se refiere a dioses falsos, si se refiere al Dios creador de todas las cosas, si se refiere a un rey, si se refiere a ángeles. Entonces, tenemos que ver el contexto y en lo posible fuentes históricas, como vimos el término ángeles, que la Reina Valera ponía dioses, como aquí, dioses, pero en la antigüedad jamás se entendió el texto así, el término Elohim, como dioses falsos. Se entendía como ángeles, y esto también es una evidencia que estamos en lo correcto en la interpretación. Así que vimos 6 términos, 6 aplicaciones de la palabra Elohim, de la palabra Teos, de la palabra Dios. Espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Mi intención era hacerlo lo más breve posible, por eso que fui leyendo no todo el pasaje, sino partes del texto, lo más importante, por lo cual, si tú lo quieres leer completamente sobre los textos, lo puedes hacer. Nosotros, por cuestión del tiempo, lo hemos hecho de una forma rápida. Te animo a que lo vuelvas a ver al video si es que fui muy rápido, pero el tiempo nos está apurando. Así que esto es lo que te quería compartir el día de hoy, la primera palabra en esta sección, la palabra Elohim. La que viene es la palabra Satanás. Satán en el hebreo y en el griego diabolos. Al español es diablo y también Satanás. Así que me voy despidiendo de esta sección. Bendiciones.